dice el texto de la Torá en Génesis 2:7. Vayitzer Adonai Elohim et Adam, Afar min Adamah, Vayitpach be'afar mirshmat chaim, Vaychi Adam le nefesh chayah. La traducción es la siguiente: y moldeó el eterno Dios para un hombre polvo procedente de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de la vida, y vino el hombre a ser un ser viviente. Para poder entender de forma correcta el mensaje que este texto trata de transmitirnos, es necesario tomar en cuenta algunos parámetros fundamentales para la interpretación. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que el texto de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia pretende ser un documento científico, aunque sí podemos detallar que mediante la observación los antiguos hebreos notaron que el final de todo componente orgánico es el polvo de la tierra, es decir, los restos de una persona que ha fallecido con el tiempo se convertirán en polvo y se reintegrarán a la tierra. En segundo lugar, debemos considerar que la esencia y el carácter del texto pertenece al género poético. Esto nos indica que las expresiones que utiliza debemos entenderlas en un sentido alegórico y figurado. Como tercer punto, debemos entender que el texto trata de darnos no un pensamiento científico, sino una instrucción de carácter profundamente espiritual. Para lograr clarificar el sentido original que el texto tiene dentro de este pasaje, debemos pensar que hay dos palabras en el texto hebreo que significan hombre. La primera expresión la encontramos en este pasaje como la palabra Adam. Adam es una palabra que puede significar hombre o también abarca al género humano en su totalidad. La palabra Adam viene de una raíz hebrea que es dam, que significa literalmente sangre. Es decir, el género humano está conformado por todos los individuos que comparten el mismo tipo de sangre o el mismo código genético. En segundo lugar, la expresión ish significa también hombre, pero se utiliza más en el sentido particular para referirnos a una persona de carácter masculino, en el sentido individual. De esta expresión ish se deriva otro sustantivo que es ishah, que significa literalmente mujer. Ambas palabras están relacionadas con otro sustantivo hebreo que es la expresión esh, que puede traducirse de forma ambigua como fuego y presionar. Entonces debemos entender el proceso a través del cual en la antigüedad se creaba el fuego. Se enciende un fuego presionando firmemente una varilla de madera sobre una tabla de madera y girándola con un taladro. La fricción entre ambas maderas crea una pequeña cantidad de polvo que se calienta hasta formar una brasa. Esta pequeña brasa se coloca encima de una porción de virutas de madera seca y se sopla, avivando así la llama del fuego. De esta manera podemos notar un impresionante paralelismo entre el concepto de crear y formar al ser humano a la idea de crear fuego. Esta relación también la encontramos en la definición de ish y esh. Por una parte, esh se refiere al concepto del fuego como una llama que arde, y la palabra ish hace referencia al hombre mortal. Ish puede traducirse en el sentido más estricto como mortal o que se consume. Entonces, volviendo a la expresión que encontramos en Génesis 2:7, la primera línea dice: Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min Adamah. La traducción es: y moldeó el eterno Dios para hacer un hombre polvo de la tierra. En estas líneas, la palabra afar puede traducirse como polvo, tierra, ceniza, arcilla o barro. Pero en un sentido estrictamente poético y abstracto, la misma palabra puede significar basura o suciedad. Y esto en el sentido de que el polvo ensucia las cosas. Entonces la expresión afar min adamah puede entenderse como la naturaleza propia del ser humano ligado a sus pasiones y a sus instintos. Estos a su vez son los que contaminan al ser humano.
También podemos señalar que el concepto de afar describe la debilidad de la carne. En el texto hebreo, la expresión afar be'efer describe la naturaleza frágil y sensible de la condición humana, como lo encontramos en Génesis 18:27. Vayina'an Abraham vayomar, Hinech na roalti ledaber et Adonai, be'anotchi afar ba'efer. Y respondió Abraham y dijo: ahora que he acentuado el hablar a mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza. La expresión afar be'efer transmite lo efímera, fugaz, momentánea y pasajera que resulta la vida del ser humano delante de su Creador. Así como el fuego inicia con una pequeña porción de polvo y cuando éste se consume solamente quedan rastros de ceniza, así de efímera y transitoria es nuestra vida. Y es en este mismo concepto de afar donde está fundamentada la misericordia de Dios para nuestra vida. Dice la lectura del Salmo 103 en el verso 13 y 14. Ke'arachem ab al banim, vecham Adonai al yare'av, ki u yarava yitrenu, zahur ki afar anachen. Como el Padre siente compasión por sus hijos, de la misma manera siente compasión el Eterno por aquellos que le tienen en reverencia, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Regresando a la lectura en Génesis capítulo 2, verso 7, la segunda línea que encontramos es la siguiente. Vayitpach be'apach nishmat hayayim, y sopló en su nariz el aliento de la vida. Esta expresión nos transmite la noción de cómo el Eterno imparte su carácter al ser humano, a través del flujo de su Espíritu Santo. Este influjo del carácter de Dios a través de su Espíritu nos aleja de nuestras tendencias naturales y carnales, es decir, nos aparta de nuestros instintos, y nos confiere una identidad basada en el propio carácter de Dios, fundamentada en la justicia, el amor, la paz, la paciencia, la bondad y la benignidad que debemos expresar hacia otros seres humanos. Y es entonces cuando podemos considerarnos Nefesh Hayah, es decir, almas vivas. Entonces oremos porque siempre el Espíritu de Dios vivifique nuestra persona y nos impregne del propio carácter de Dios.